programa de hoy, Papa Francisco pide seguir trabajando por la paz y la reconciliación en Irak tras atentado. Conoceremos el programa del próximo viaje del Santo Padre a Budapest y Eslovaquia. Además, Fray Nelson Medina analiza si medidas del pontífice en tradiciones custodes son excesivas. Un gusto saludarlos, amigos, en su programa EWTN Noticias. Como siempre, soy Eddie Rodríguez Morel. Y les contamos que el Papa Francisco pidió seguir trabajando por la paz y la reconciliación en Irak, luego de un reciente atentado en un mercado de Bagdad. El Papa Francisco está profundamente entristecido por el reciente bombardeo perpetrado en un mercado de Ciudad Sadr en Bagdad, la capital de Irak, que mató a 35 personas y dejó 57 heridos. Así lo indicó el pontífice en un telegrama difundido por el Vaticano, en el que el Santo Padre ofreció sus condolencias a las familias y amigos de quienes murieron en la explosión ocurrida en el mercado de Al-Ghujailat, mientras las familias ultimaban sus compras para celebrar la fiesta musulmana del Eid al-Adha o fiesta del sacrificio. Además, el sumo pontífice renovó sus fervientes oraciones para que ningún acto de violencia debilite los esfuerzos de aquellos que trabajan para la promoción de la reconciliación y la paz en Irak. Es preciso mencionar que el grupo Estado Islámico Musulmán Sunita se atribuyó la responsabilidad de dicho atentado terrorista producido en la zona este de la ciudad de Sadr en Bagdad y que es predominantemente musulmana chií. Asimismo, de acuerdo al medio internacional Reuters, se cree que mujeres y niños están entre los fallecidos por la explosión. Esta tragedia es el tercer atentado con bombas en un mercado de este territorio en lo que va del año. Oremos por las víctimas de este atentado. Cambiando el tono de la información, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el programa del próximo viaje del Papa Francisco hacia los países de Hungría y Eslovaquia. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco viajará el 12 de septiembre a Budapest, capital de Hungría, para la clausura del Congreso Eucarístico Internacional y después realizará una visita apostólica al país vecino de Eslovaquia hasta el 15 de septiembre. Según el programa difundido por el Vaticano, el Santo Padre tomará su vuelo el 12 de septiembre a las 6 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino hacia la capital de Hungría. Entre las actividades que realizará el Vicario de Cristo se encuentra una reunión que sostendrá con el presidente de esta república y el primer ministro húngaro en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Luego, se reunirá con los obispos de este país y con los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias y de algunas comunidades judías de Hungría, a quienes les pronunciará un discurso. Por otro lado, con respecto a su visita a Eslovaquia, se comunicó que se espera que el obispo de Roma llegue a las 3:30 de la tarde del mismo 12 de septiembre al Aeropuerto Internacional de Bratislava. Al respecto, se comentó que en esta ciudad, el Papa Francisco mantendrá una serie de reuniones con las autoridades locales, la sociedad civil, el cuerpo diplomático y los obispos. En otros ámbitos, el sacerdote dominico conocido como Fray Nelson hizo un análisis sobre si las medidas tomadas por el Papa Francisco respecto a las misas en latín son excesivas. Veamos. En un detallado análisis publicado en su sitio web, el teólogo y sacerdote dominico Fray Nelson Medina analizó el motu proprio Traditionis Custodes del Papa Francisco y las inquietudes entre quienes podrían considerar excesivas sus disposiciones. Al respecto, Fray Nelson señaló que en amplio y abierto diálogo con amigos cercanos, de esos que aman a Cristo y su Iglesia, pudo encontrar lo que disgusta más del último documento del Santo Padre. En esa línea, el sacerdote dominico señaló que dichos reparos presentan la misma extrañeza que él mismo tiene junto con muchos sacerdotes e incontables fieles, el tener que hacer malabarismos mentales cada vez más altos e irreales para tratar de entender o de explicarse cómo tantos obispos y sacerdotes se burlan de la fe católica sin que suceda absolutamente nada. Y ello mientras se ven caer castigos y restricciones implacables sobre todo lo que tenga talante conservador, ya sea en política civil, en teología dogmática o en la vida litúrgica.
Y es que, como se recuerda, en una carta que acompaña y explica este documento regulador, el Santo Padre indicó que le entristece el uso instrumental del misal romano de 1962, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no solo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdadera Iglesia. Por otra parte, al reflexionar sobre si Traditionis Custodes se trata de una definición para siempre, Fray Nelson recordó que el actual motu proprio es parte de una historia de documentos pontificios sobre esta misma materia, como Ecclesia Dei de San Juan Pablo II en 1988, luego Summorum Pontificum de Benedicto XVI y ahora Traditionis Custodes del Papa Francisco. En esa línea, indicó que en estos asuntos de gobierno pastoral no hay una última palabra y que cada paso debe ser ponderado, valorado y aplicado con prudencia y caridad, buscando el mejor bien de los fieles y la mayor unidad de la Iglesia. Ahora nos vamos hasta Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre la intensificación del conflicto armado en Antioquia y Chocó y que está afectando gravemente a las comunidades. Te escuchamos, Lida. Eddie, muchas gracias. Cordial saludo para ti y para todos los que nos ven. Me encuentro una vez más en la ciudad de Bogotá y en esta oportunidad quiero contarles que en los últimos días, a través de un comunicado, diversas jurisdicciones eclesiásticas de los departamentos de Antioquia y Chocó, junto a otras iglesias, han alertado sobre graves hechos que vienen padeciendo las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de esos territorios por cuenta de la intensificación del conflicto armado. Comunidades que son acompañadas por las misioneras de la Madre Laura, entre muchos otros miembros de la iglesia que están allí presentes. De acuerdo con el mensaje, las principales afectaciones que se viven en estos territorios en el contexto también de la disputa territorial entre grupos al margen de la ley, como el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, son el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonales, desplazamientos, confinamientos y abusos sexuales. Han anunciado además que a raíz de la situación que padecen las comunidades han constituido la red de solidaridad interreligiosa en zonas de conflicto en Colombia. En el comunicado, la Iglesia también ha pedido al gobierno cumplir con la ayuda humanitaria que estas comunidades requieren, avanzar en procesos como el desminado, retomar con urgencia los diálogos con el ELN, así como combatir y desmontar estructuras asociadas al paramilitarismo. Y en otras noticias, desde la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Cali, en cabeza de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, se viene desarrollando de manera muy decidida una labor especial que busca apostarle a la vida de los hermanos que están privados de la libertad, pero no de su dignidad, creyendo así en sus procesos de transformación y conversión desde lo humano. Así como nuestro Señor Jesucristo creyó en aquellos hombres y mujeres de la época que podían cambiar y ser distintos, así creemos hoy como iglesia. Le apostamos a esos cambios transformadores del ser. Por eso, el 15 de julio del 2021, la pastoral realizó un foro en derechos humanos hacia una justicia restaurativa del ser, donde vinculamos al Ministerio de Justicia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al INPED, a la Policía Nacional, entre otros actores, para que pudiéramos articularnos y buscar acciones conjuntas que nos ayuden a reivindicar sus derechos, que nos ayuden también a apostarle a esas oportunidades que la sociedad hoy les ha negado. Con su ayuda, sus oraciones, podemos lograr que estos hermanos nuestros puedan hoy tener las puertas abiertas. Hemos impactado a muchas familias, pospenados, hijos que hoy, a pesar de la situación de sus seres queridos, siguen creyendo en sus familiares. Y termino contándoles que también a través de un comunicado que fue emitido en vísperas de la celebración de la independencia de nuestro país del pasado 20 de julio y en el contexto de la tensionante situación social y política que hemos estado viviendo especialmente en los últimos 3 meses, la Conferencia Episcopal ha dirigido un mensaje al pueblo colombiano pidiéndole no dejarse robar la esperanza y tener presente que frente a los momentos de incertidumbre que atravesamos es importante no tener
miedo y caminar juntos a pesar de las tormentas. Muy bien, amigos, eso es todo por ahora desde Colombia. A ustedes, como siempre, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Adelante, estudio. Gracias, Lida. Por otra parte, los obispos de Estados Unidos instaron al Congreso a actuar luego de que el fallo de un juez federal declarara ilegal el programa DACA. En nombre de los obispos de Estados Unidos, el presidente del Comité de Migración, Monseñor Mario Dorsonville, instó al Congreso a legislar en favor de quienes serán afectados por el reciente fallo judicial del juez federal en Texas, Andrew Heinen, quien declaró ilegal el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o más conocido como DACA. Además, en su reciente resolución, Heinen también prohibió conceder nuevos permisos bajo este marco. No obstante, no canceló de inmediato los permisos actuales para los aproximadamente 650,000 beneficiarios activos del programa. Como se recuerda, el proyecto en cuestión fue creado por la administración Obama en 2012 para permitir que se posponga la deportación de algunos inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños y que así puedan tener un permiso de trabajo. De esta manera, los que se acogen al programa, conocidos como Dreamers o soñadores, deben de renovar dicho estatus cada 2 años. En ese contexto, Monseñor Mario Dorsonville señaló en un comunicado respecto al fallo judicial que junto a sus hermanos obispos instan a que el Senado se una a la Cámara de Representantes para aprobar una legislación que proporcione estatus legal y un camino hacia la ciudadanía para todas estas personas. Asimismo, el prelado acotó que al hacer esto, se recuerdan las palabras del Papa Francisco: los inmigrantes, si se les ayuda a integrarse, son una bendición, una fuente de enriquecimiento y un nuevo don que anima a una sociedad a crecer. Y tras las recientes protestas acontecidas en Cuba, el episcopado de Estados Unidos se solidarizó con el pueblo cubano. Veamos los detalles en el siguiente informe. En respuesta a las recientes protestas ciudadanas contra la dictadura en Cuba, el Episcopado de Estados Unidos expresó en un comunicado su oración y solidaridad con los obispos de la isla y los ciudadanos afectados por la represión del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Esta misiva fue firmada por Monseñor José Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y por Monseñor David Malloy, presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz. En esa línea, citando el comunicado del pasado 12 de julio de los obispos cubanos, el episcopado norteamericano precisó en su texto que no se llegará a una solución favorable por imposiciones ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan con el aporte de todos los cubanos, sin exclusión, para construir la patria con todos y para el bien de todos. Por otro lado, Monseñor José Gómez y Monseñor David Malloy aseguraron también en el comunicado de la Conferencia Episcopal que con el mismo espíritu que los obispos cubanos instan a Estados Unidos a buscar la paz que proviene de la reconciliación y la concordia entre sus países. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arquidiócesis de Santiago de Chile realiza Semana Teológico Pastoral. Además, desde México analizaremos las consecuencias de la reciente despenalización del aborto en el estado de Veracruz. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos conectamos con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, que nos informará sobre la Semana Teológico Pastoral organizada por la Arquidiócesis de Santiago. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Me encuentro en el Parque de los Reyes, uno de los pulmones de Santiago, y en medio de la flexibilización de las medidas sanitarias otorgadas por las autoridades, tanto para la capital como para algunas zonas del país. También en el contexto del receso de las vacaciones de invierno. Y desde aquí les informo que se ha iniciado la Semana Teológica Pastoral de la Arquidiócesis de Santiago, cuyos pilares fundamentales son la encíclica Rerum Novarum y la imagen de San José.
La Semana Teológico-Pastoral invita a dialogar sobre el mundo laboral en el contexto de la crisis social y económica provocada por la pandemia del coronavirus. Este espacio de reflexión y formación online es alentado por el lema San José, un padre de valentía creativa, un trabajador, y se ha inspirado también en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Los temas tratados por los distintos expertos son la realidad laboral en Chile, la dignidad de los hijos e hijas de Dios en el mundo del trabajo, los desafíos éticos en las nuevas formas de trabajo y el impacto en la persona y la sociedad. Y a continuación les informo acerca de una campaña que alienta la solidaridad con los más afectados por la pandemia del coronavirus. Contigo, hermano, es el nombre de la campaña que distribuye alimentos a las familias que han perdido sus fuentes de trabajo, no cuentan con redes de apoyo para enfrentar la crisis o viven en situación de calle. Cada aporte reunido se transforma en cajas de alimentos para las familias y abastece a algunos comedores parroquiales y ollas comunes de la sociedad civil. La invitación de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago es a seguir colaborando para llevar un plato de comida a quienes más lo necesitan. Como esta iniciativa, otras diócesis en Chile también han implementado un espacio solidario. Puede conocerlas en www.iglesia.cl. Informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle. Y en el siguiente informe veamos lo que se vivió durante la histórica visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, al santuario de Lourdes. Hace unos días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó el santuario de Lourdes, algo que resulta inédito para un mandatario francés, considerando el estricto régimen laico del país que rige desde 1904. Durante la visita, Monseñor Antoine Roy, obispo auxiliar de Lille y delegado papal para el santuario, le preguntó al mandatario si ya había visitado antes el lugar, a lo que él respondió que solía ir cada año durante su niñez y juventud con su abuela. Aunque el presidente Macron no llegó a ingresar a los lugares propiamente religiosos, sí estuvo en la zona junto al río y se dio tiempo para conversar con turistas y peregrinos. Asimismo, el mandatario escuchó con atención a un grupo de actores del musical Bernadette de Lourdes, llamado así por Santa Bernardita Subirús, la vidente de Lourdes, el cual realizó un canto llamado Madame, que se traduce en español como señora. Luego de su visita al recinto, el presidente francés escribió en su cuenta de Twitter que con la pandemia Lourdes no ha podido acoger a sus peregrinos y turistas durante muchos meses y que por ello sus comercios y su economía han sido puestos a prueba. Al respecto, informó que se acordó la ayuda de 124 millones de euros para el turismo en Lourdes y finalizó su mensaje destacando que el Estado siempre dice presente para sus territorios. Por otro lado, en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Memoria Democrática en España, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, recordó la importancia de la cruz y de la orden benedictina en el Valle de los Caídos. Veamos. Recientemente, el arzobispo de Madrid en España, cardenal Carlos Osoro, recordó la importancia de la cruz y de la orden benedictina en el Valle de los Caídos. La reflexión del purpurado se dio tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática el pasado martes 20 de julio por el Consejo de Ministros del país, la cual prevé, entre otros puntos, la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo que hará que la comunidad de religiosos benedictinos que vive allí tenga que abandonarlo. Al respecto, la gestión del complejo pasaría a ser competencia del Patrimonio Nacional, que pretende su resignificación definitiva como un lugar de memoria democrática, mientras que la basílica estaría a cargo de una orden religiosa designada por la Archidiócesis de Madrid. No obstante, la ley no asegura que tenga que haber una presencia religiosa a cargo del recinto.
Ante esta situación, el cardenal Osoro aseguró a través de su cuenta de Twitter que no se conoce en detalle qué quiere hacer el gobierno en el Valle de los Caídos, pero manifestó que hay que recordar que la Iglesia, particularmente la comunidad benedictina allí presente, ha rezado siempre por la reconciliación y por todas las víctimas, y además recalcó que la cruz es símbolo de amor y entrega. Cabe destacar que la Ley de Memoria Democrática tiene su origen en la Ley de Memoria Histórica que fue aprobada en el año 2007 y que establece una serie de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco, entre ellas la retirada de monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos relacionados con estos temas. En ese sentido, es preciso mencionar que el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 como mausoleo de quienes lucharon en la Guerra Civil Española, es un monumento controvertido, ya que para sus detractores es un recuerdo del régimen franquista. En otras noticias les contamos que el Congreso del Estado de Veracruz, en México, aprobó el 20 de julio despenalizar el aborto libre a pedido hasta las 12 semanas de gestación a través de una serie de reformas al Código Penal Estatal. Para darnos todos los detalles sobre este tema está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a WTN Noticias. Hola, es un gusto estar aquí. Rodrigo, cuéntanos primero, ¿cuáles han sido las reformas que se han realizado al Código Penal Estatal que han logrado despenalizar el aborto en Veracruz? Pues mira, lo primero que tenemos que ubicar es que esto es en legislación secundaria. El código está no a nivel de constitución y por lo tanto es una reforma totalmente ilegal. Es una reforma que va en expresa contradicción con la Constitución de Veracruz, que pues protege la vida desde el momento de la concepción. Morena, que es la fracción que lo ha promovido, expresamente se ha consolidado como un régimen que busca a toda costa imponer la muerte en términos de aborto y haciéndolo en contra de la ley. Es altamente evidente que es una reforma ilegal. Se ha consumado, por lo tanto, un robo a la ley. Además de ser un atentado al derecho fundamental a la vida, es un atentado al Estado de Derecho. Por lo tanto, se está trabajando para presentar lo que es una acción de inconstitucionalidad. Se está buscando tener el respaldo de una parte del Congreso, ya que esto lo aprobó en solitario Morena y ni siquiera con todos sus miembros, pero les alcanzó para tener una mayoría simple. En ese sentido, se va a presentar este recurso con todos los elementos de ganar. Sería una terrible sorpresa que se decidiese otra cosa, porque expresa la violación a la Constitución. Por otra parte, Rodrigo, en el Estado de México se ha aprobado la modificación al Código Civil sobre cambio de identidad de género en actas de nacimiento y documentos oficiales. ¿Cuáles son las consecuencias que esto traerá para el pueblo mexicano? Es una verdadera caja de Pandora. Lo que ha hecho el Congreso mexiquense otra vez con la bancada de Morena en solitario, en el caso del Estado de México lo acompañó el PRD, que son muy poquitos, pero principalmente fue Morena. Es una caja de Pandora, ya que abre un proceso. Cuando uno considera que puede ser válido el que alguien diga que nació en el cuerpo equivocado, lo que están haciendo es que están elevando a derecho civil la autopercepción y están convirtiendo a la disforia, que es la no adecuación entre la autopercepción con la realidad sexuada corporal, en ley. Esto es uno de los detonadores para que ese ciclo vaya generando las otras iniciativas que ya están presentadas. Esas iniciativas pasan a ubicar que hay que penalizar, sancionar, criminalizar el discurso de odio para evitar la discriminación de género.
esto no es otra cosa más que legalizar la persecución a quienes tienen un discurso que ellos odian. Y eso lo hemos visto en otros estados, como en Baja California o en Querétaro, que es utilizado en contra, pues, de los políticos, de las personas que no son gratas al régimen, y para callarle la boca a quienes osan criticar, cuestionar lo que es esta dictadura de género. También pasan a lo que es la fase de ataque a los niños, de desdibujamiento de la mujer, con severísimas consecuencias para la salud de los menores y para los derechos de las mujeres. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Es un gusto. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.